Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que miren esta transmisión en vivo, amigos, amigas. Bienvenidos nuevamente a La Tulpa. Hoy estaremos con, ya me olvidé el nombre rapidito, ya me dice, Lucita Jimbo Amaguaña desde Peguche y también con su hijita que nos estarán un poco conversando cómo se preparan desde la parte femenina ya para estos días en el Inti Raymi. Regresamos en breves momentos. Manaya masiukuna kaypi ña kutin wayraguma llukshinakpanchik kikinkunapa rikuchikunawan La Tulpa niskawan nachu ña imashinami shuk masiukunawan rimaspa kanakpanchik ña kasna punllakunapi ñukanchikpa raymi punllakunapi inti raymi nipanchik ña ashtawan kimirispa kanakpun y kunan punllaku rimakripanchik imashinami warmiukunapish ña wasiukunapi ka alistarispa kapan nachu mikunawkunawan shuk ruraykunawan porque paykunapas sumak importante laboskunata misimanpan wasiukunaman. Kay charipanchi masi Lucita Jimbo Amaguaña y chasllata Luli Lema oshiwan. Mama Lucita, ali yachu kapanchi ñachu listo kapanchi inti raymipak. Ali jam kapani ñuka parte manda ka ñami segurajo pani ña kay costumbre gota ka cada watakullata shinapani. Primer lugar agradecer pani kay medio de comunicación APAC TV y ñuka amiga toa Maldonado Gota pay kayman invitas pa pushamuwan y kaypi ñuka más que panda yapish ima gota tapuchipi pish ninga pashamupani. La compa Lolita, ¿cómo ha estado ya preparándose igual para este Inti Raymi? Bueno, muchas gracias, buenas tardes con todos. Gracias al medio de comunicación APAC, Toita, gracias por la invitación, por esta oportunidad que le das a mi mami, más que todo, de poder conversar un poquito sobre los preparativos para lo que es el Inti Raymi en sí y el rol que desempeña la mujer en este sentido, ¿no? Así es, un rol muy importante que a veces pasa desapercibido, por ahí me están diciendo que así no se dice algo. Más sigo, mamá Lucita. Ochilago manda para rima passion kikingu rico pichasna puncha okunaña inti raymi chaya hupika mama gota abuela okunataka imata shinajun kaparian kasna puncha okunapika kasna puncha okunapika ña jorata chakichishpa ña kutachishpa mari kaparka pero shukilla antes ya también ñuka abuelitaka jorashpago kawsaka parka chay karimba ñuka kakumbashpa rikariani chay jorafangagota maskangapa ña jorangapa yari jorafangata hakuapa mugrishun nipika wayku takatishpa rikarianchik jorafangata maskashpa shinashpa ña jorataka pambashpa churakarianchik ña viñashkagutami ña kutin chakichishpago ña chakichikajipago kamllashpago ña kutachingapa rikarianchik ña kashna horaska listogo machari kaparkanchik ña aswangapa. Y chay uktaka yaripangichu kunangamancho shinapangi o ashagu ña cambiarispa shampas chasna aswagutaka ashaguta ña cambiarispa shamukta rikupani ñuka partemandaka pero shinapanirami joraguta pero joraguta siempre chayshu saragukunandi kimichishpami ña kutin mishkillakuka llukshin solo jorallaka na mishkillaku llukshinchu asa hayallakinlla hayalla nashta alika llukshinga chaymi kutin chay shugukunawan kumpachishpa ñukaka kutachishpaku ña aswapani ña chay punllawkunamandaka ña cambiaspa shamupanma y chay ufiana ladogopi ninakpanchik y mikuna hawagupika chashata wawa manda yarispa imashinata shinanka peren hatu mama kunaka hatu mama kashinaka parka shinallata motiguta apiguta kunambi miña atalpa calduta ima karanakun pundaka apiguta karian motiguta churashpa kuyi kuyigutiakpika sinuka ña kutin polluguta shina wañuchishpa chayguan kumbachishpa karian pero según posibilidad kaparka chay uraskunapish wakinga kutin shina ima kuchikarago ima karian según ushashkagupi kunambi pachashnallata mari kapan según wasigukuna convidapan yari
Sí, como rimach, pues estimada Loli aquí que igual nos está acompañando. Igual usted cómo le veía a su mamá así de pequeña cuando empezaba a preparar, justo en estos momentos ya por llegar al Inti Raymi. Usted le preguntaba de pronto por qué hacía o le explicaba igual a su mamita por qué hacía todo este arduo trabajo, digámoslo. Bueno, yo más bien creo que no le he preguntado tanto a mi mamá de esto, sino yo he estado siempre con mi mami y mis abuelos que son de Peguche. Hemos estado siempre, hemos crecido junto a ellos, entonces fue una forma de vivir y ver todas las costumbres que se tiene. Entonces yo desde muy niña, desde que tengo uso de razón, sé cómo son los preparativos que lo hacían mis abuelitos y mi mami, entonces más bien siempre me daba ganas de ayudar, de integrarme en cualquier cosa, si hacían el pan, si hacían, preparaban el castillo o lavar el mote. Y entonces yo estuve siempre cerca a ellos y tal vez por eso para mí el Inti Raymi llega como una alegría para mí, ¿no? El momento de preparar todos los alimentos, de compartir con la familia, con los amigos que vienen. Entonces es para mí eso, una alegría más y seguir aprendiendo pues más con mi mami que es una gran maestra en este sentido. Sigo aprendiendo cada vez más porque hablábamos una vez con Toa y yo le decía, o sea, ahora las mujeres hemos avanzado tal vez en aprender a tocar algún instrumento o salir a bailar, pero de la otra parte nos falta incentivarnos lo que es el preparar. ¿Cómo vamos a desempeñar nosotros después de nuestros abuelos, de nuestras madres? ¿Cómo vamos a desempeñar ese papel de recibir a toda la gente que viene a visitar a las casas? Sí, justamente algo que estábamos conversando, pero ya vamos a ir más adelantecito mismo, el hecho de que algunas casas están dejando de recibir a los danzantes, a los que están bailando el Inti Raymi, ¿no? Pero un poquito más después vamos a conversar de eso también, por qué será, cuáles serán las razones. Y justamente algo que ustedes me estaban mencionando, que igual acá lo teníamos que conversar, justamente del castillo. Hacemos el micrófono por acá. Castillo manda rimas para Castillo Gutaka. Imata churaripan y más pata churaripan Castillo Gutaka. Castillo Gutaka, ñuka churapani shina frutas pastiguta, tandaguan shina tiagpika chay licos pastigukunatapish warkuchinchi. Pero chayta cachutan apa monan llamacho hasta chay pira hasta a la parena hasta alto yagochura y mandaya mari Salvarín. ari sino que hasta chayta pacha mari monan. Chasnago Chapuchishpago churapanchi. Ni Castillo taka ñuka o sea, imashpa warkuktaka ñuka abuelita nikarkan en homenaje a San Juan Taitico nikarka. Bueno, chaygukunataka ña Europa pastimanda inculkashka, pero más que todo ñuka kayani en agradecimiento a la Pachamama mi punda manda yataka parianga, sino que ña hipaman mari ña santo wokunata kay manchuramushpa kawpika ña ñukanchi abuelito manda kallarishpa ña ñukanchipas ña kutichashnata medio katipashkanchik kuna horallata ñuka charipani shuk San Juan Taitikuta ñuka mamita niparka punda tatarabuelo kunapa santugomi antiguomi ñukaka chaygutaka kimichishpago charipachu monasha ñukaka mayjan wasita hapidormi chaygutaka santugutaka kidangichi nikpi ñukaka por respeto hapishpa kunanga ña payguta nombrashpa ñukaka ña kaypika mikunakunata segurashpa ima chaskipani mayjan familia voluntadwan shamuq familiataka ñukaka punguta paskaria charipani shamushpago ñuka kutin ima charishkakuta convidangapa shinapa y chay Castillo Gutaka ña ima horas guta ña warkushpa shinashpa ña kapan ña warkungapaka ña ña ñukaka armaytuta gupaka ña listo charipani ña watashkalla listo guta
Ragutaps por si acaso pina. Ay, trago gondi. Chay ñuka rikskani shuk viaje con hasta hawap churasca hasta salta sal kaita pacha una niskaguna hasta aquí mi ñuka jata salta honi. Wakinga mañan mari ñakuti watapa iskay botillaguta apamu pasha nishpa ima. Pero Dobla chingapa ni chinachu. Pero ñuka nakushkanichu shina familia pillata ñakutin compartinchi chaygutaka. Shina makapa. Acá la compañera Loli, justo algo que estaba hablando también, como ve esta cuestión, lo que decía, ¿no? A pesar de que este castillo se lo realiza con frutas, con varias otras cositas también. Yo antes igual he visto que le ponen esas guayonguitas de maíz, o a veces le ponían así como esas, como se dice, lo del porotito, unas ramitas, le he visto que sabían poner también. Ahora más veo ya con frutas y con licor, como decía la compañera, ¿no? Que también es ¿cómo decirlo? Es los recuerdos de todo lo que hemos venido haciendo, o agradecimiento a la Pachamamita también, pero cómo le ve con el hecho de que un poco lo que decía también es un poco por el agradecimiento a San Juan, que decía su mamita también, y ese sincretismo, digamos, que ha venido manteniéndose, pero igual con nuestras propias tradiciones, ¿no? Sí, así es. Bueno, sí es un poco contradictorio, podría decir, porque realmente el Inti Raymi es la celebración de la cosecha de nuestros alimentos de todo el año que hemos trabajado, adquirido. Ajá. Y en esta parte sí es un poco delicado también, porque es algo que el santito que hay en la casa es de mis tatarabuelos. Entonces fue como algo muy creyente mi abuelita, podría decir, y que ella siempre pedía al santito para empezar la fiesta, y no sé, sería tanto la fe que decía que si es que no hace eso, no sale bien las cosas en Inti Raymi. O la cosecha tan sabían la decir, cosecha también se va todo a pérdida. Ajá. Entonces sí es un poco contradictorio, pero más que todo respetar, ¿no? Lo que ella también tenía su pensamiento, y ahora con el santito que lo tenemos en casa, toca seguir, pero sin olvidarnos de por qué estamos celebrando el Inti Raymi en sí, la esencia en sí de lo que es, ¿no? Sí, justamente esa esencia es la que en muchos casos nos estamos olvidando, y creo que la mayoría de jóvenes, podría decir, me responsabilizo de mis palabras, la mayoría de jóvenes se espera solo este momento, es bailar por bailar, nada más. No se conoce todo el trabajo que se realiza para llegar a este punto de agradecimiento a la Pachamamita y estar con esta felicidad, con este agradecimiento a nuestra Pachamamita. Mamá Losita, ¿quién va a hacer siempre pasca, capascangue nacho tushur kuna chepi, kimiripachun, sampachun, chayapachun nacho, mikuna hawa gujata, mikunataga más napa gente si ya no repanga porque chaita ni parcanchi warmi kunapaka y kaika asauta medio pacas naya ya link porque shinjita kikin una trabaja pangichi hasta nga hari kunata ya recurrente shokta to kakta nya pero warmi kunapa shinji ka cocina pika sinanaj pangichi más napa si ya no ring y más si ya no ring ima ta sinapangichi chai lado Chaypi si ma calculashpa kana ya noringa ña imashashamushka gopi mari más que shu plato gopi ninchi o bandeja gopi ña motigota churashpa kakarapanchi más que imagutapish hawallago churashpa chayka bueno, ñuka parte manda cada grupo shamushka gumami ñuka ushigo ayudagpi kutin china bandeja gopi motigota ka golpi guman kachani asuagondi Valde Azagonde, Hervidonde, siempre músico con Shayhumari, tanto toca najushpa, tanto foco najushpa, chayka asha energía tachura chunyashpa, Herviduguta cacha pánica. Shinago mi capanchi, pero moteguta siempre ya no junilla, ña chaupi manga tucupica ña kutishuta ya shayachina conchimari.
ama faltachu yari, sino que... chasna nispa, motita ya nospa caña, ima horas manta ya no y casaripan, y más taña chay caña. Por ejemplo, arma y tuta ña chaya mojupi cañuca caña, tuta manda chaya chipani motita caña, armas pa shamos pa gente que siempre bailas pa yalin, chay caña, chay gupi caña caras pa casari panchik. Ña manda ña chay ña manda yari, porque yarja chingmari. A ver, ña baila y baila y baila, shamuna kushpaka ña yarja chispa, ña chayamon, moti nina jupika, ña moti gota ña cara panchica. Asa mote, chago, pronto aquí mi cari nina. Ari, guata entero pica y mata tashinar kangi, usa y manito coringa. Chaca mata curito conga pa ña cutiña motigo, ña asuago calisto capanchica. Pero chaita ni pan nacho. Tota endero, cocinago pichinapangi o yandago pi? Yandagoan y cocinagon de impactapani. Chaitaño kama sinapang chasnago jata casi tota endero aswa gnata sinaspa motio gnata pianos paña chaskiga patikina chachata kapang. Ari motigo konok jakachunga tulpa go pichuras pa miña charipani shu rako trunco gota satini jang mas rupachunga mas rupachu. Ari chaikanya konok jago tia junja mi motik. Shinama Pactapanchi. Acá la compañera Luli, que me decían que le diga Luli. ¿Cómo ha visto este semejante esfuerzo que hace su señora mamita y cómo se ha sentido usted también acompañándole en este semejante esfuerzo que se hace? Esfuerzo, entiendan que es un esfuerzo enorme que hacen las mujeres para que nosotros bailemos, tengamos chicha, comamos en esos días de Inti Raymi. Sí podría decir que es un esfuerzo muy duro, porque no es un día, son varios días que hay que seguir preparando, y yo pienso más es que mi mami, lo que le he visto que hace siempre cada año es, le pone mucho amor a todo, entonces creo que con eso sale muy bien las cosas. Es muy rico la comida. Muy rico la comida y la chicha no se diga, mamá hace una chicha muy rica que no hace ni daño del estómago. Entonces, para mí como hija es una alegría de verle a mi mami que hace con tanta satisfacción, con el carisma que ella tiene. Ella alcanza a hacer cualquier cosita y yo siempre estoy con ella, siempre estoy ayudando en todo lo que yo pueda, le ayudo a mi mami y ese es mi objetivo también, seguir el legado de mi mami y que no se pierda esta costumbre. Ahora una pregunta por él. ¿Ustedes a qué se dedican, sobre todo, laboralmente? Bueno, nosotros estamos dedicados a la producción textil, pero sin dejar a un lado la gastronomía nuestra, pues. Ahora, justamente esto de la producción textil que ustedes mencionan, ¿no? ¿Qué pasa en los momentos del Inti Raymi? ¿El trabajo queda...? O sea, prácticamente no cortamos el trabajo, sino que creo que nos anticipamos a lo que vamos a ocuparnos de ese lapso de tiempo, entonces nos vamos anticipando a las cosas que tenemos que hacer y lo hacemos así, porque de nuestra parte también queremos estar tranquilas, queremos brindar lo que se puede en la casa sin perturbar el trabajo también. Así lo hacemos. ¿Qué kimba wasi penispa toda más chatani parca hasta rixi pachacapan kushi mama ukapan chaskipan ¿qué kimba wasi manispa kai golpi punja con toso punja con apinacho más na grupo gosi chaya pan. Taitiko me chaita kan na cuenta yo chapan. Ni makiwa ni chakiwa ni. Es que ni na pongo tabi chaita prusanchik. No ve que shukunaka bailana con gato o gopi shukunaka corredor pe shukunaka patio pe. Shukunaka calle chapana. Shukunaka calle chapana. Y más porque ñana, o sea, pongo tapascan chay shuwasikuna chayka 15 wasigulla mari peguchi centro pica pascana kushkanchi. No ve que ñuka y shujawa lado manda vecinago y ñuka prima Miriam, pero paipas asha nago tota entero kapakarinichuni. Ñuka chica
pakarita pachamari pakarinchi na punguta bichaita ushanchik. Velada ni panchichi. Ari, na cuenta itakusha pashunga, porque bailan 15 grupo y tuku y tuta shina pakari. Peguchi mandaza o shukjakta ukuna manda Shukjakta champán. ukuna manda pasham. Otavalo, Agato, Quinchuqui, Peguchi, Compañía, Montserrat, Pijal, shina machayam. Chaykan imashata pungutaka bicha pashun yari na punguta bicha itakushanchika más que pactarishka kukaman gaña atendi panchi usharishka ukaman wakima kana kabalta imakaranchi yari Puñitas na puños pialeri mamá jata ni hunkarin sayhorin ni hunkarin. más Chasa que jata. chay ishkay tutagutaka más que sacrificari miñuka ñana pacha punguta bichashpa más que chay punja ukunallapish bailachun yashpa chay tutagukun. Chay tushu tutagutaja o bueno armay tutagutaps ni hupanchu. Kapilla punja pipistachu tushu pan peguchilas bak. Guaquico tushu shu parte manda ka ashata nalita mariacha jushka bailadores con apas. Imapi. Porque solo tutaya bailan, punja kana bailan. Punda ñukanchi taita con apa tiempo ka punja ko mari baila caria. Tutay punja con todo buena voluntad mari atender park. Con ambika tutaya baila pika wakimbika cierto mari killa nayan hataringa papi atendinga. Son makta mosco pero tak tak dominga chena. Imash pashina kapanja porque kunanga tutakashka bailan punja kana bailan. Pero shinapas más que atender na jupanchi mari. Así es, amigos, amigas. Aquí estamos conociendo a la señora Losita, que es una de las personas que sigue manteniendo, yo creo que de una forma constante, año tras año, el hecho de realizar la alimentación, la chicha, todo el verdadero esfuerzo que las mujeres realizan para que los hombres estemos bailando, y eso también debemos respetarlo, porque igual a veces he visto que en algunas casas es como que no se aprecia el esfuerzo de las mujeres que están recibiéndonos, ¿no? Y a veces se deja la comida a medias también, o la chicha también. Entonces, valoramos el esfuerzo que están haciendo. Bueno, por aquí vamos a leer algunos mensajes, comentarios. Ahí yo con Manina Jopanga. Consuelo Kimbonipan, tía Lucita, año tras año realiza un gran esfuerzo en todos los sentidos para acoger a todos los que vengan a la casita en Peguche en tiempos de Inti Raymi. Labor ardua, cargada de un sentir transmitido por sus padres. Cada año los que han llegado a visitar saben lo especial de estar ahí con su gran camarada, mi prima Luli. Las quiero mucho. Ay, ya te voy a ir para Nacho. Meriño Maldonado dice, recuerdo haber bailado hasta el amanecer y ver salir el sol en casa de la familia Quimpo. Gracias por brindarnos el cariñito. Saludos, Loli y familia. Blanca Lema dice, es una persona muy acogedora. Por aquí ayahuasca pichari, no sé qué tengo una rixipanísima. Saludos a mi comadre Losita y Amadito. Gusto verles en este medio. Qué bueno saber que aún se mantenga culturalmente, se mantenga y se transmita hacia las generaciones. Que vengan, un abrazo desde los Estados Unidos, Nipan. Por aquí dice Miri TF, muchos saludos, vecinita, mamá Losita, excelente persona. Vecina, una chapana. Por acá otro comentario. Así como las mujeres aprendieron a tocar instrumentos y tomarse la plaza, ¿creen que los hombres puedan preparar la chicha ni pan? O sea, ni camanda ganar. O sea, si no juspema, o sea, panga ya, ¿no? Aquí que no hay mata ya pan pica. Ushapangichima siempre ni a dedicación ni a chayarish papachaca ushapangichimari. Y más patana ushapangichi. Es que mamá talla te explica taña kaita sinan largo que largo sin na pactarin llama. Compañera Luli, en los momentos en los que digamos están preparando justo la comidita, ¿no? ¿Quiénes nomás se acercan a ayudar? ¿Quiénes nomás están justamente como en este momento alrededor de la tulpa? ¿Qué nomás están haciendo? ¿Cómo es ese como que acompañar familiares, digamos? En el momento así de estar realizando la comidita, es bueno que sí se apega a la familia,
los que realmente quieren compartirse, diría, ¿no? Se apega a la familia, nos ayudan de cualquier manera es que el problema es que en ese momento se necesita tantas manos, ¿no? De que hay que pasar el motecito, hay que pasar la chicha, hay que pasar el hervidito para que estén bien pues los bailadores también. Entonces siempre se necesita manos y antes en esa parte sí han venido mis primos, siempre en esa parte mis primos, mis tías han ayudado. Y hasta en cuestión de preparar el castillo pienso que es duro también eso porque toca llevar las frutitas, el pancito y todo. En ese sentido, gracias a mis primos también que están aprendiendo ellos y llegan, nos traen platanitos, nos traen cualquier cosita para hacer apegar al castillo. Entonces eso es un incentivo más para nosotros y especialmente para la familia que sigamos aprendiendo y que no se dé este chance de cerrar las puertas, sino que siempre se mantenga abierta. Y justamente ahí, ¿cómo es la participación más que todo? Bueno, usted ya decía algo de los primos, también que se acercan, que ya vienen con un poco, sabiendo un poco del que van a hacer, porque lo están haciendo. Pero ¿cómo es el compartir con los niños también, o con las niñas también de pronto en ese momento? O sea, vamos creo involucrándonos todos mismos. Los niños también van, a ellos también les enseñamos a amarrar los platanitos, las naranjitas con el hilo para colgar en el castillo. Entonces, ellos también van ocupándose de cierta manera y van aprendiendo también desde niños que ya van, ellos ya con se acercan con esa curiosidad, ¿no? De ver qué estamos haciendo. Entonces, ojalá haya la oportunidad de que usted nos visite, tal vez un Armaituta. Ahí va a ver cómo estamos toda la familia ocupados, cada uno tenemos sus cosas que hacer, no podemos quedarnos con las manos cruzadas porque tenemos que recibir a la gente y tenemos tareas. Ya estoy viendo a quién enviar, ya estoy viendo a quién enviar. Por ahí una compa que ya está, ya estoy espiando, ya estoy chequeando ya. Para que aprenda. Mamá Losita, Kikimba sentimiento pi kikimba yuyaypi kasna punjao kuna chayakpi ayllu purago kuna yalipi imagínate kapangi chay punjao kunaka. Chay punjao kunaka ukuguma invitashpa asuaguta upiayshamupi nishpa mari invitanchi. Wakin familiauka más que chayamun wakinga ñakutin ñukanchipis ocupado kanchi nishpa carrinlla ñakutin yaykumunpipacha ñakutin asuaguta mutiguan charichipanchik. Hasta wangari parkani justo chay punjago hasta ya no hupipacha pipio shiguni parka golpi pura usata ayllu pura rispa yana parispa maki pura rispa yarina hupanchinach kikimba shungu gupika imasta sentiri panchay punjago kuna golpi usata kimiri hu kushi hupani porque chay gupilla casi tandana hupanchika golpika trabajanchi nishka cada cual kaita chayta rigarishka causanchi chay punjao kunallapish tandanakushpaka siquiera ñakutin ña chay chusha apiguta o muti gutallapash ña comparti ushanchik chay partemantaka chayras punjaokunaka kushikupani pishamupipas chayta nipani punguka paskariapan más que imagu tiashkakuta convidangapa hasta bailadores kunatapish invitación racho hasta máquina pacta jupan invitapashunmi a la fuerza porque caerán. Ya les vamos a pasar la ubicación en el GPS ya. Chayguman ima bailangapa purinakushpaka chaywasikumanka chayamunakapan asuagu kana faltapan multiplatugu kana faltapangachu purimushpagu chayamushpagu tushushpagu tigrapanguichi. Ahora vamos a hablar algo para mí ha sido un poco triste, pero también saber los motivos también sería lo correcto. Y más pasi wasiu kunataka wakin una cañana pascas hasta año capricornio wasiu kunataka wasiu wasiu kuñana chaskishpa kapantushudur kunataka. Ñuka rikuypika ashata difícil kawpi ñana pascan yariñani, por ejemplo siempre maritulpa gupi parana tukunchi ña chayamupika ña motegota karangapa
es que na shina ajino jintilla kachayamunga wakinbi kachayamun achiwawakuna, wakinbi kachayamun primokuna, tiyukuna ima chayka maymanta mari mikuna pastiguta atendena tukun. Chay puntupi na tulpapi parangapa munashpa ima trabajo kawpi mari na difícil ya kawpi na munan yarin atendengapa punguta paskangapa yani y mala noche ka seguro yari. Mala noche ka maymanta ma. Chay manda na paskan yarin punguta no sé wakinga kutin religión gunata cambian nya chay cariña ima paninga. Ñana paikunaka valorsta churan kay inti remiteka chingapi pues paikunaka mejor yanga ya. Estimada Luli, ¿por qué piensa que pasa esta situación? Usted viéndolo desde un desde un punto de vista más joven también. Yo pienso que tal vez sea porque falta manos que ayuden también. No todos se integran en esto, entonces tal vez falta que les ayuden a alguien o quedan mayores nomás, más aún, no hay quien les ayude. O tal vez ya cambiaron de religión, también puede ser, ¿no? Eso también ya cambia totalmente a no abrir las puertas. ¿Pero usted lo va a seguir haciendo o no? Yo sí lo voy a seguir haciendo, porque como le digo, yo desde niña pues, he vivido en ese ritmo de vida. Entonces para mí sí, me gusta mucho y es muy bonito recibir a toda la familia y amigos que vienen. Y al menos en Peguche, la casa de Taitacuas, que lo llaman la casa de mis abuelos, lo conocen así, y conocen, llegan. Entonces, nosotros estamos para recibir. Así es, amigos, amigas, así se va transmitiendo, como bien decía, de generación en generación, ¿no? Estábamos hablando al inicio de esta transmisión, el cómo lo hacía sus abuelitos, sus mamás, ahora ella, ahora la hija, también enseñando a los nietos, también a los primos familiares también que vayan conociendo y vayan viendo todo el esfuerzo que se realiza también. Entonces, rogaría, respeten todo el esfuerzo que hacen en la casa, en los hogares, alimentémonos con todo lo que nos preparan, démosles gracias y acabemos la comidita con todo el respeto que se merece. Igual cuando vayamos a bailar, bailemos con todo el respeto. Así que quedan cordialmente invitados a Apudoan Gaima, Apudoan Rexipancha y Kikimbawa Sigotaka. Taitacuas. Taitacuas, justo lo que estaba diciendo. Taitacuas, Pawasigo, Matapus, Pachaya, Pangichilla. Chaygopi, más que Chusacaldo, Gustiapan, Amnipan, más que Chusamoto, Gustiapan, pero Toshu Chitaka, Maimanda, mi Toshu Chipanga, Masiokuna. Por aquí vamos a leer algunos comentarios, también vamos a dar gracias a Lito que nos hemos estado olvidando. Agradecemos a nuestros auspiciantes también. Uno de los auspiciantes ha sido el Inti Raimi de República Dominicana, que ya pasaron sus festividades este fin de semana. También a Tradiciones para el mañana. Y bueno, por acá vamos a leer algunos comentarios. Dice Tupac Amaruli. Gracias a APAC TV por su gran labor, gracias a los taitas y mamas, gracias Mama Losita, un abrazo desde Bogotá, Colombia, Nipan. Churigo, Chucapán. Por acá dice, ahora con los teléfonos, los guaguas también ayudan o no. Checarem, cierto, guagua con una guaki me queda celulas pilla capán. Ahí da pan, yo nacho, ahí da pan. Ahí da pan mi. Ya nomás. Ejemplo mismo en la familia, ejemplo mismo, ya ven. Ahí da pan mi. Y a ver, vamos por aquí por otro comentario. Dice, yo sabía que Mama Lucita desde joven ya bailaba junto a los guagua. ¿Nos puede contar un poco de esa anécdota, Nipan? Pishicapan. Bueno, imagínate que se punja una tusiguna. Ñuka ka chayta parlajo parcani, ñuka pertenece parcani grupo de danzama. Hasta tiempo hasta ka tiempo más que todo participa parcani kai conjunto Rumiñahuiwan, Monja Gokuna, Kumbakarka. Y señorita Hinojosa kunawan, payo kunawan tanda najushpa shina shu grupo de danza tacharirkanchi. Cheka una yaguta shina puriparkanchi danzashpa. Hipama miñakuti ñuka primo kuna organizar ka grupo Peguchita. Shina yata
kaparka chaypika ñuka primokuna, ñuka turi, shina kaparka chayka ñakuti shuk tiempokutaka chaypi kumbaparkani. Chayka chaypi integrante puragukuna riqsirirkanchik ñuka kusawan. Paywan shina riqsirishpaka ñakuti casarashka hipapash ñuka kusaka nirka ama kidaychu wasipika hakulla bailashun ni Ali pachaka. hakulla bailashun kanchika grupopi perteneceshka kuna kanchik na ama manchaychu gente takuringataka ama manchaychu hakullani shinapi ñuka primakunawan parlarishpaka ña ñuka primakunawan gulpi llukshinchik grupo tukushpa bailangapa ya porque chay uraskunaka casi qhari gentillama bailakarka chayka ñukanchika ña llukshinchika bailangapa o sea chay karimba rompiendo estereotipos, como saben decir. Rompiendo las costumbres de lo que eran los hombres. Solo hombres bailaban, entonces chaypika ñukanchika llukshinchik. Ni pina bailar chukarka warmi jintikukunaka. Pero na chimatas ninkarian ya shuktia ima niskata baila na chupinga na hacha ninkarian kushikushpa mi holo kumarigu baila hupashka nishpaka kushikushpa asuagu ima motegu ima pishkararka ñuka primagu kuna pishina wawa kunandi marishpa kaparkanchi ña hipamanga wawa kunandi ña ñuka ña cada wata bailarka nika ñuka kusa pushakpika wawakuta pisha aparishpa ña ñuka kari wawakutaka aparishpa paykutaka ñakuti makimanta aysashpa riksha kariani bailangapa wakin gentika takuri karianga pero ñuka paykunawan kawsashpa chuyashpaka imapas kachi ñuka bailashkawa yali pasani ñuka kusa pushakupika riksha kaparkani alipacha kaparkani chaymanta ña kaymanmi ña warmi gentikukunaka ña cada wata llukshishpa kaparka astawan warmikuna tuspakuna kunanpikari ña instrumento tukanatapi yachashpaka ña ashtawan como liberación ari chayamushka warmi gentikupaka sumak pachama paykuna warmikunapish ashtawa chimirispa solo que motiyanunata asanata yachakuna chayta mallaki kapanchik pichakunas ñana atindinga imashta shinaringa moti taymaga ñana karanga arrozta fideota tallarindayman kiwiga taririn pero imashakupish costumbrigutaka parachishpa maski chasnakupish kapan shinama kapan. Vean nomás, ha sido una de las señoras con una gran trayectoria cultural del grupo de danza Rumiñahui Niparkangui, luego con el grupo de música y danza Peguchi. Danza Peguchi, uno de los momentos y grupos artísticos también que en su momento han sido bien reconocidos porque gracias a ellos también se fomentó esta cultura musical, se dio a conocer la cultura musical que tenía el pueblo quichua Otavalo también y gracias a quienes han estado realizando este esfuerzo musical en Peguchi también. Por acá con la señora Lucita que ha sido parte de esa historia, agradecer profundamente por realizar esos esfuerzos, que lo sigue realizando también con la parte del Inti Raymi, también con la comidita que vienen realizando todos los años. Ñatuk chispa kangapa su mensaje la eguta hasta aquí pasun kasna ponjago kunapi ama con gaspa kapasun y imasagup sasaguta forzari pasun wasigo kunataps ñakutin paskas paima kangapa hasta su wasigo kunaps tususpa kapangapa shinama kapan ñuka parte manda ka invitapani shina tushungapa purinakushpaka wasiguman chayamupika na faltapangachu asuagu motigo tiapangami purinakushpaka chayamupaychi tushupaychi y shinagun mas que tigrapangichi y lo mismo chayshu wasigukunata ñuka mañapani vecinogukunata punguguta paskapaychi mas que shubalde asuagumanta kana wañupashunchichu músico kunama más que ya kunayanpi más que ufiachun karana kapanchi yani porque músico kuna pshay humari tuka kushpallaka chayka karana kapanchi yani ka más que punguguta paskashpa chayguta mañapani y agradecepani kaypi kikingunata con medio de comunicación APAG TV Pagui, yo soy Pagui, participa. Por ahí igual un mensajecito para que sigamos manteniendo nuestras tradiciones, culturas, que se sigan fortaleciendo
y que más casitas igual sigan abriendo, que en vez de cerrar vayamos abriendo más casitas. Sí, más que todo a las generaciones que estamos ahora, que tratemos de valorizar más, incentivarnos más en seguir aprendiendo de nuestras madres, de nuestras abuelas, sigamos aprendiendo todo el rol que hacen ellas en preparar los alimentos, la bebida sagrada nuestra, la chichita, pongamos empeño en ese sentido y que no perdamos las costumbres, no cerremos las puertas, más bien tratemos de seguir aprendiendo más, de enseñar a nuestros hijos también y bueno, como les decía, la casa de mis abuelitos, la casa de Taitacuas estará abierta las puertas para recibirles a todos nuestros amigos, a los familiares, amigos que están muy lejos, que saben venir para esas fechas, pues están bienvenidos y estamos listos para recibirles con todo el cariño. Muchas gracias por estar con nosotros. Yupaychipanchi, iskandigu tallata ñukanchiwan kaypi apak TVP rimaspa kahushkamanta nachu kaypi comentario con Natalie Paira Nipan, con eso ya nos vamos a despedir. Pero hay un comentario que está bien largo, verán. Bueno, dice, por acá sí va a leer los comentarios cortos, pero hay uno que está bien largo, pero con todo. Anita LC, un saludo para Luli Lema Jimbo, Lulico y su mamita, dice. Anita LC, Nipan, Pichar, Este está larguito, pero bueno, ayahuasca dice. Una anécdota que recuerdo de mi último Inti Raymi en Peguche con mi compadre Amadito, que esto fue hace más de 20 años. Recuerdo que mi compadre llegó a Peguche como a las 10 de la noche y estábamos con el grupo de los hermanos Imulos de Ñandamañachi. Saludamos y le gustó mi estilo de música que hacía a ritmo de Natabuela. Me dijo, me apego con ustedes hasta las 12 de la noche. Y así se pasaron las horas. Cuando se dio cuenta ya era las 4 de la mañana. Y se me acercó, me dijo, compadre, ya me quedé, jajaja. Pero está gracioso porque cada hora que pasaba me decía unas horas más y así nos quedamos hasta el otro día. Buen recuerdo. Horas con Por acá dice Nelson Tuntaquimba, muchos saludos doña Lucita y Lulico, gracias por esa transmisión de saberes, bastante importante para la pervivencia cultural de nuestro pueblo quichua. Abrazos desde Bogotá. Indy Tuntaquimba, un saludo grande para mamá Lucita y Luli desde Bogotá. Gracias por todas tus enseñanzas y cariño. En estas épocas de Inti Raymi se les recuerda y extraña mucho más. Más que hay Zucunata, saludas para tu cochipación ya. Muchos saludos a Indicita, a Tupa, a mis consuegros, don Nelson Tuntaquimba, señora Mónica, y les esperamos acá en Otavalo, en Peguche, porque ya voy a tener listo la chichita en cuanto lleguen ustedes, por favor, y a toda la familia que venga de Bogotá. Así es, amigos, amigas, con este caluroso saludo a familiares de acá de la mamá Lucita, nos despedimos de esta hermosa tulpa y para próximos días también estaremos con nuevos temas, nuevas experiencias de lo que se hace, lo que se hacía para ya estas fechas del Inti Raymi. Yupay chapanchi, masiokuna, kay pachawkunama chiapascanchi, kay tulpa rico chikunawan. Shuk punjakaman, tuparipasunchi.